Bueno, esto era lo que se hacía en 1973 y en el 2020 la diferencia. Cambió el tratamiento médico y la llegada de los stent o las angiografías diagnósticas, ¿sí? Lo que cambió notablemente la mortalidad. No. Lo que cambió la mortalidad de un 15 o un 25% a un 3 o un 5% y la estadía hospitalaria en estos pacientes bajó de un 4 a un 8% a un 2%. Esto es lo que se debería hacer. Tenemos un tiempo total de isquemia, ¿sí? El retraso propio del paciente, del sistema de emergencia y justamente el retraso de todo el sistema. Tenemos tres tipos de pacientes. Tenemos un paciente que acude en un centro donde hay angioplastías o centro de hemodinamia, en otros centros que no hay servicio de hemodinamia y el paciente que puede estar en algún otro nivel de atención. El paciente debe acudir el menor tiempo posible, ¿sí? Dentro de los 10 minutos nosotros deberíamos saber qué conducta tomar con el paciente, si ese paciente va a ser derivado a un centro de hemodinamia para una angioplastía o el paciente descartamos patología coronaria, ¿sí? Por lo menos aguda. La idea es que el paciente dentro, en los sistemas donde no haya servicio de hemodinamia, dentro de los 120 minutos pueda ser derivado a un lugar donde pueda recibir una angioplastía primaria. En caso de que el tiempo sea mayor a los 120 minutos, el paciente deberíamos pasar los firinolíticos e igualmente derivar a un centro donde haya servicio de hemodinamia, ¿sí? Existe también el paciente que está dentro, que es lo mejor que puede suceder, que llegue al centro donde hay un servicio de hemodinamia, con un infarto diagnosticado por electrocardiograma, clínica del paciente, y dentro de los 60 minutos que el paciente se esté haciendo la angioplastía, ¿sí? Entonces tenemos el paciente que tiene un infarto, el tiempo va a ser menor a 120 minutos, va a una angioplastía primaria, mayor a 120 minutos, recibe firinolítico y es derivado a un centro donde tiene servicio de hemodinamia por si necesita justamente una angioplastía de rescate o no, ¿sí? En caso que cumpla los criterios de perfusión, nos da un tiempo prudencial para que el paciente pueda ser estudiado dentro de las 24 horas. Esto es el servicio de emergencia de la localidad, donde EMEC cuenta con 4.000 llamadas mensuales, 6.000 a nivel de pandemia, en el tiempo de pandemia. El tiempo que tiene para recorrer la ciudad de uno al otro punto son de 15 minutos, ¿sí? Y bueno, conta de 6 móviles, ¿sí? 3 móviles de traslado, cobertura las 24 horas, sector operativo 24 horas, médicos, enfermeros y choferes correspondientes. Este es el protocolo que está hecho para el servicio de MEC, se llama código corazón, donde el paciente llama, se hace un triage, el paciente se activa el código rojo desde el mismo centro de MEC, ¿sí? Y el paciente se deriva a la unidad de alta complejidad y al mismo tiempo avisan al servicio de hemodinamia para que esos pacientes puedan tener una angioplastía en el menor tiempo posible. Cabe destacar que hay pacientes que no tienen cobertura, ¿sí? Y deben tener un paso por el hospital, en ese caso, y esos pacientes por ahí nos juegan contra con el tiempo de llegada a la angioplastía. En el año 2022 hubo 239 pacientes, donde el 67% tuvo infarto supra-ST y un 43% un infarto no supra-ST. De estos pacientes, un procedimiento exitoso hubo en 235 pacientes, un solo procedimiento fallido, 2 óbitos y una angioplastía de rescate, ¿sí? Es decir, que del total el 98%, 235, fueron exitosos. La vía de acceso en el 97% de los pacientes fue radial, que es la vía indicada. De esos 239 pacientes, 209 tuvieron una única lesión y 30 pacientes tuvieron 2 o más lesiones. De los 239, 4 tenían un tronco comprometido
y 7 tenía el tronco moderado o severo como una lesión asociada a la arteria responsable del infarto. De estos pacientes, el 70% se trató con un solo stent, ¿sí? El 25% con 2 stents, un 4% con 2 stents, con más de 2 stents y un 1% sin stent. Disculpe. El tiempo total que nosotros dijimos desde que el paciente, digamos, de la clínica del paciente hasta la angioplastía, el mayor tiempo fue 1440 y el tiempo promedio fue 255, es decir, 4 horas. El menor tiempo fueron 30 minutos. Cabe destacar que acá hay pacientes que son derivados del interior, por ejemplo, de Sarmiento, incluso de localidades más lejanas aún. Y eso aún retrasa más el traslado del paciente y más en esto. Acá tenemos el problema actual, es que el 75% de los pacientes realiza una consulta tardía, ¿sí? El diagnóstico en guardia, eso dentro de los 10 minutos no se cumplió en el 90%, y el traslado de entre 15 y 20 minutos en un 30%. ¿Sí? Estos son distintos países, por ejemplo en Bélgica el sistema de emergencia está constituido con un médico y un enfermero, ¿sí? Cuando hacen una llamada de urgencia. Acá está también en Dinamarca un paramédico, un básico, ¿sí? En Italia un médico y un enfermero. Acá exigen un médico, un enfermero y un chofer, ¿sí? Lo cual eso también retrasa. El tratamiento perioperatorio de todo paciente debe recibir justamente la aspirina, que es indicación clase 1, ¿sí? Al igual que el clopidogrel, prazolam o ticagrelor en el paciente, ¿sí? Esto debe ser indicado en el menor tiempo posible. También está un poco discutido que existe un número pequeño de pacientes que tienen patología coronaria, tienen electro, pero sin una oclusión, sin una arteria responsable de infarto, que es lo que te he hablado hoy de Minoca. Bueno, existe a su vez, además de lograr una apertura del vaso, este es un trabajo que habla de la obstrucción microvascular, donde hay 7 trials de 1.688 pacientes, donde en estos pacientes se hacía resonancia magnética y en el 57% de los pacientes, dentro de los 7 días de infarto, se vio que tenía oclusión microvascular, que es lo que decían hoy, que la apertura del vaso, el paciente, por más que esté el vaso abierto, puede tener oclusión microvascular. La obstrucción microvascular es un predictor independiente de mortalidad por todas las causas y los pacientes con obstrucción microvascular tuvieron infarto más grande en comparación con los pacientes sin obstrucción microvascular. Bueno, esto justamente habla de eso, mayor obstrucción microvascular, mayor daño del tejido muscular. Conclusiones, todo protocolo debe ser adaptado al medio y todo debe estar protocolizado. Es necesario un continuo monitoreo de las conductas y de los tiempos, entrenamiento del personal. El electrocardiograma justamente nos define la emergencia junto a la clínica del paciente, la educación de la población en concientizar y dar los síntomas de alerta para acudir de una forma más pronta, y es necesaria la coordinación sistemática entre la asistencia pública y privada. Muchas gracias.